Sean todos bienvenidos. Otra vez pueden abrir sus Biblias en Romanos capítulo 8, versículos 10 al 13. Hoy vamos a ver que nosotros debemos actuar agradecidos, como que endeudados por todo lo que recibimos de Dios, por todo lo que recibimos de su obra en la cruz por nosotros. De que ahora también, por lo tanto, tenemos el Espíritu Santo que trae todo lo que hizo Cristo por nosotros a nuestras vidas y nos hace vivir espiritualmente. Nosotros debemos vivir agradecido a lo que recibimos. Debemos vivir como endeudados en buena manera, en el buen sentido, como ahora les voy a explicar. Vamos entonces, para entender esto, leer los versículos 10 al 13 de Romanos capítulo 8. Dice así la palabra del Señor. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Jesús, a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Vamos a tener una palabra de oración. Padre Celestial, gracias por este día, Señor, que estamos ante tu palabra, Señor, ante tu presencia. Gracias porque podemos con libertad, Señor, no por una esclavitud mórbida, predicarte a ti, Señor. Gracias porque el Espíritu de Dios nos dio libertad, Señor. Y por eso podemos libremente acceder ante el trono de la gracia y libremente predicar tu palabra aquí, Señor. No como los católicos predican, Señor, haciendo de su iglesia algo que solamente salta a la rutina, a lo externo, a la perfección, pero no a la libertad, Señor. Te pedimos que hoy podamos entender esto, que podamos entender que la vida que tú quieres es una vida vivida por las fuerzas que da el Espíritu y no por las fuerzas del mundo visible, del mundo de la carne, de lo que yo puedo hacer, de que tengo que obedecer porque solamente Dios me puede castigar. No, Señor, hoy queremos vivir por las fuerzas del Espíritu, por la libertad que recibimos en Cristo Jesús. Para vivir no por obligación, sino porque vivimos agradecidos, porque Cristo ya hizo todo. El Espíritu nos trae todo lo que Cristo hizo y va a consumar al resucitar nuestros cuerpos mortales. Y por eso somos deudores. Por eso estamos agradecidos. Y queremos responder agradecidamente, viviendo según lo que tú nos diste para vivir, según las fuerzas que tú nos diste. Gracias por eso, Señor. Te pedimos que hoy podamos entender tu palabra y que toque nuestros corazones y que cambie nuestros corazones. Y si hay pecados en nosotros, si hay obras de la carne, que podamos darnos cuenta de eso y que podamos decir, no quiero eso. Quiero vivir de gracia, quiero vivir en libertad, quiero vivir por la fe en el Evangelio y no por mis propias fuerzas carnales, no por mis obras de la carne. Te pido, Señor, que tú ilumines a cada corazón con un choque de la gracia, con una terapia de la gracia. Me incluyo a mí también, Señor, al predicador primeramente, para luego los demás puedan entender. Gracias por todo. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Habían dos personas. Una persona quiso obedecer por obligación la palabra de Dios. Quiso obedecer por obligación. Pero otra persona quiso obedecer a Dios, pero por sentirse muy favorecida esa persona. Oh, gracias Dios, por eso te quiero servir, por lo que hiciste por mí. La primera persona que actuó por obligación, vemos en la Escritura, en una parábola del Señor Jesucristo, que era el hijo mayor de un padre, que tenía, en control una tipo especie de chacra, y el hijo mayor quería obedecer al padre,
pero no por amor al Padre, no por agradecimiento que es su hijo y recibe todo de gracia, no. El hijo mayor quería actuar por obligación, por querer seguir estando ahí y luego recibir todos los beneficios del Padre, pero sí tener una relación con el Padre amorosa. Solo veía al Padre como alguien que luego le podía bendecir, pero no le quería al Padre y por lo tanto actuaba no en agradecimiento, sino para su propia carne. Sin embargo, la otra persona que vemos en la Escritura es María. Y a veces se confunde con Magdalena, porque a veces no sé bien cuáles son esas dos personas. Pero sé que una de ellas lavó a los pies de Jesús y con un perfume carísimo, de tal manera que Judas dijo, pará, Jesús, no permita que desperdicie ese perfume maravilloso, carísimo. Ese perfume puede servir para la empresa misionera, nos va a dar plata. Vos que apenas recostás tu cabeza sobre una piedra. No, eso no le dijo. Pero María, ¿por qué dio el mejor perfume? ¿Por qué actuó de una manera excelente? Porque se sentía muy favorecida, María. Por eso actuó muy bien y en respuesta al favor recibido. Así también vemos que el mismo apóstol Pablo decía, gracias a Dios, bendito sea Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo, ¿por qué? Porque nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Pablo también actuaba, bendecía a Dios, debido a que recibió muchos dones, fue muy favorecido. Es acepto en el amado. En el griego, ser acepto en el amado también se puede decir ser agraciado, ekaristo, es la palabra, ser agraciado en el amado. Hermanos, cada persona puede vivir consciente de que está obedeciendo a Dios porque fue muy favorecida. De lo contrario, no se obedecerá de corazón. No se obedecerá con libertad delante de Dios. Y un error que tuvo, ya dirá, no es el fin del mundo. Inclusive un pecado que cometa dirá, no hay solución. Ay, ya no hay más. No, hermanos, el cristiano que cada vez más se da cuenta lo que es en Cristo, de la gracia que tiene, rápido va a dar vuelta a la situación para actuar bien en Cristo Jesús, porque recibió mucho. Y es mucho mejor de la carne que sale de una persona, hermanos. Entonces la pregunta es, ¿cuánto estás agradecido por Dios, hermano? ¿Cuánto estás agradecido por Dios? Esta es la pregunta clave. Esta es la pregunta del millón. ¿Cuánto yo estoy agradecido por el Señor? Y no por vos mismo, porque vos no puedes hacer nada bueno sin Cristo. O yo no puedo hacer nada bueno sin Cristo. Yo no estoy agradecido a mí porque yo nací acá en Mercedes y ahora les puedo predicar. Oh, qué privilegio que ustedes tienen en escucharme a mí. No, yo estoy agradecido por Dios, por lo que Él hace. Esa es la pregunta del millón. Cuanto más vos cuanto más estés agradecido por Dios, vos vas a vivir como Dios quiere. Vas a vivir haciendo las cosas como Pablo, como María, haciendo obras excelentes. Y encima, obras que requieren sacrificio. Dice que aún Timoteo puso en riesgo su vida para ir y estar en el campo misionero. Corría riesgo de vida, pero ¿por qué lo hacía? Porque él es muy, favorecido por Dios. Y eso le mueve a servir a Dios de corazón y a hacer cosas impensables a la vista de la humanidad, hermanos. Yo me acuerdo que en el tiempo del COVID, yo fui igual a predicar en la feria donde pasaban personas. No tuve miedo del COVID ese. ¿Por qué? Porque me encantaba servirle a Cristo, porque sé lo grandioso que es vivir para Cristo y sé lo grandioso que recibí y yo quiero comunicar eso a los demás. Como ahora quiero comunicarles a ustedes la gracia rica, inmensa de Dios para ustedes, hermanos. Porque un predicador es ministro de la gracia de Dios, como dice 1 de Pedro 5, que actúa, que sirve con el poder de Dios, no con el poder de uno mismo, sino con el poder que da Dios, hermanos. Entonces, la pregunta es esta, hermanos. ¿Cuánto estás agradecido por Dios?
Cuantos más estés, más querrás vivir para Dios y de manera correcta. De lo contrario, no harás nada bien. De lo contrario, querrás actuar. Inclusive vas a querer, como dice 1 Corintios 13, poner tus cuerpos en sacrificio para ser quemados y todo. Pero si no viene del amor, vas a hacer todo mal. Va a ser madera quemada. Si vos querés ser el mejor cristiano, acá dar las ofrendas, todo y hacer todo lo maravilloso, supuestamente. Pero si no lo haces agradecido por Dios, en respuesta al gran favor que Dios te dio para vos, lo vas a hacer todo mal. No lo vas a hacer de corazón como lo hacían los fariseos, que de labios honraban a Dios, pero su corazón estaba lejos realmente de Dios. Esa es la pregunta del millón. ¿Cuánto estás agradecido por Dios? Vamos a bajar un poco la tierra para entender mejor esto. En una situación. Por ejemplo, cuando estás queriendo tratar bien a un familiar tuyo o a un amigo, ¿por qué querés tratarle bien? Porque hubo algunas discusiones con ese familiar. Como nosotros tenemos también a veces problemas entre nosotros, problemas relacionales. Cuando estás queriendo tratar bien, quieres hacer las cosas, quieres, actuar en respuesta a lo que el otro te hizo. Simplemente porque es lo correcto. Por ejemplo, si yo recibí un daño de esa persona o yo le hice un daño a esa persona, yo debo actuar correctamente porque solamente es lo correcto hacer. Porque la Biblia dice actuarás bien. Entonces, no importa mis sentimientos, no importa mis emociones, no importa nada de la gracia de Dios. ¿Qué me importa? Lo correcto lo debo hacer, como dice Kant. Lo correcto, es la suma máxima. Lo correcto es la ley universal. Si vos haces lo correcto, todo bien. Entonces, ¿qué me importa lo demás? Vacío mi mente de todo lo demás. Hay que hacer lo correcto. Perdón porque te hice esto. No, vas a hacer mal igual. A la larga y a la ancha, eso no ayuda. Tiene que ser de un corazón agradecido, decirle perdón. ¿Para eso qué tenés que hacer? Contemplar la gracia recibida de Jesús. De lo contrario, no vas a tener las fuerzas para de corazón, por ejemplo, perdonar a la otra persona. Al contrario, vos vas a decir, yo soy perfecto. Ese, que se vaya. Yo no necesito decirle nada a esa persona. Bueno, lo correcto es decirle perdón. Bueno, vamos a decirle perdón. Perdón. No, tiene que ser de corazón. Si vos estás viviendo de una manera agradecida, vos te vas a dar cuenta de todo lo que Dios te perdonó. Dios te perdonó muchas cosas vos. Vos vivías en iniquidad antes de que te convirtieras. Y Dios te perdonó. ¿Cuánto te perdonó? Y vos viendo eso, vos vas a decir, gracias Dios, ¿qué soy yo? Vamos a perdonarle. Es un ejemplo. De corazón tienen que hacer las cosas, no por obligación nomás, no por seguir una fórmula carnal. No debes hacerlo así, hermanos. Eso es andar por un mal motivo. Eso es andar por el motivo de la carne realmente y no del espíritu. Hermanos, debemos andar por el correcto motivo, que es que Dios nos dio mucho. Ese es el motivo. Tenemos que actuar por agradecimiento a lo recibido, hermanos. Esto cambia toda nuestra forma de ver. Debes actuar agradecido, hermanos, porque Dios te da todo. Y te dio todo. Y te da ahora incluso todo para actuar espiritualmente frente a tu familiar o un amigo del trabajo, etc. Un compañero de trabajo con quien tuviste una discusión. Por lo tanto, hermanos, el motivo para hacer las cosas correctas debe ser la gracia recibida. Vivir en agradecimiento en todo momento a lo recibido por Dios. Tú debes andar agradeciendo a Dios en toda tu vida por lo que hizo Él por ti. Debes andar agradeciendo a Dios. En primer lugar, ¿por qué debo andar agradeciendo a Dios? Porque Cristo te dio una gracia tremenda que es vivir por el Espíritu. Nosotros estuvimos viendo en el contexto que por la obra de Cristo en la cruz, en simples palabras, ahora ustedes pueden andar en el Espíritu. Y eso es, una norma general. Ustedes ahora andan en el Espíritu. ¿Debido a qué? Dios envió a su Hijo en semejanza de carne y de pecado y sigue para condenar el pecado. Y ahí luego dice, de tal manera que ahora ustedes andan en el Espíritu.
¿Todo debido a qué? A la gracia de Cristo, a la gracia de Dios. Entonces nosotros debemos andar agradeciendo a Dios en todas las cosas para actuar bien. ¿Y agradeciendo qué? En primer lugar, agradeciendo que ahora de gracia podemos andar, vivir en el Espíritu. Ahora, ¿de dónde yo saqué del texto aquí el andar agradeciendo a Dios? El texto clave se encuentra en Romanos capítulo 8, versículo 12, que dice, hermanos, así que hermanos, deudores somos, deudores. Este es el texto clave. Deudores en el buen sentido que yo les voy a explicar. Nosotros recibimos algo grandísimo, una obra grandísima a nuestro favor. Fuimos, digamos, ricamente favorecidos y por lo tanto somos deudores. Para que entiendan ahora en simples palabras, debemos estar agradecidos a Dios. Debemos estar agradecidos. Por eso sale esto que yo les estoy diciendo. Debes andar como endeudado siempre. Debes andar agradecido por todo lo que Dios te dio y que te sigue dando y que un día se va a consumar encima, con muchas cosas mejores todavía. Debes vivir agradecido a Dios. Debes andar en tu día a día, en todo momento, no solo cuando estás en pelea, sino aún cuando estás tomando tu café en el desayuno. Debes andar agradecido a Dios. ¿Por qué? Porque Él te permitió, ahora un regalo que vamos a ver, vivir por el Espíritu, como vimos en el contexto. Vivir por el Espíritu, andar por el Espíritu. Él te regaló eso. Por eso debes andar agradecido. Y eso lo vamos a ir desarrollando más, hermanos. Debes andar agradecido y no desagradecido, como si Cristo no hizo algo maravilloso y como que si el Espíritu no hizo algo maravilloso y no hará algo maravilloso y no siga haciendo algo maravilloso en tu vida. Debes andar no desagradecido a eso, sino agradecido en tu vida, hermanos. Anda agradecido porque Cristo te permite vivir en el Espíritu, vivir por el Espíritu, de tal manera que lo que te hace hacer bien es el Espíritu en vos. Todo lo que haces bien es el Espíritu en sí, que te permite a vos actuar bien. Eso es un regalo grandísimo, hermanos. No hay problema tan grande que el Espíritu no pueda en vos solucionar, hermanos. ¡Wow! Vemos el texto que nos dice esto, que el Espíritu de Cristo vivificó a nuestro espíritu humano y por eso debemos andar agradecidos. El Espíritu de Cristo vivificó nuestro espíritu humano. ¡Qué gloriosa verdad y qué glorioso es esto! Vemos en el texto, Romanos 8:10, que dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Estaba diciendo antes que el Espíritu de Cristo habita en nosotros. Y en los que no son creyentes no habita. Pero en ustedes sí, gracias a Dios, que dice antes que ustedes viven en el Espíritu. Pero vosotros viven en el Espíritu. Y luego aclara, es el Espíritu de Cristo que vive en nosotros. Y ahora dice, aclara mejor. Si Cristo está en vosotros, salteamos la parte del medio, dice, al final del versículo, el Espíritu entonces vive a causa de la justicia. Después la parte del medio le voy a explicar. Quédense con esto, que si Cristo está en nosotros, que dice al final del versículo, el Espíritu vive. Cristo morando en nosotros, esto es lo que deben saber, Cristo morando en nosotros por el Espíritu, hace que el Espíritu de ustedes viva. Si Cristo no está en nosotros, nuestro espíritu interior no vive. De tal manera que las personas están muertas en delitos y pecados porque Cristo no está en ellos. El Espíritu de Cristo no está en ellos. Cristo no está viviendo por el Espíritu en ellos. Entonces el Espíritu de ellos está muerto, separado de Dios. Pero lo que determina a un cristiano es que Cristo, por su Espíritu, haga vivir el Espíritu nuestro, hermanos. Esto es glorioso. El Espíritu de Dios comunica a nuestro espíritu, dice Romanos 8:16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, el Espíritu de Cristo, como dice Romanos 8:16, tiene comunión, como que hay un canal que hace decir al espíritu humano nuestro que somos hijos de Dios.
Entonces, el Espíritu tiene conexión con nuestro espíritu y le hace vivir, le hace saber lo que es, le hace pensar conforme al Espíritu, le hace, como vimos antes, le hace andar en el Espíritu, le hace hacer al cristiano todo. El Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, entonces, vivifica a nuestro espíritu, da vida y ya nos dio vida, nos resucitó de entre los muertos por el poder de Cristo resucitado y del Espíritu de Dios. Hermanos, el Espíritu de Cristo, quiero que entiendan esto, vivifica a nuestro espíritu. Es el Espíritu de Cristo. Cristo en nosotros, dice Colosenses 1, es la esperanza de gloria. Tenemos la esperanza que Cristo nos va a hacer vivir bien acá, una esperanza gloriosa. Pero también esta esperanza implica algo más allá también en el futuro. No solo en el futuro cercano, sino en el futuro más allá. Cuando Cristo mismo sea manifiesto, cuando nuestros cuerpos sean también vivificados al final y veamos a Cristo. Pero la esperanza que eso pase es que Cristo ahora ya está viviendo en nosotros. Y tenemos esa esperanza que luego lo vamos a ver mejor. Pero ahora ya también en el futuro cercano, Cristo va a reinar en nuestra vida también más y más. Y por eso Cristo es la esperanza de gloria para siempre en nuestra vida que ya comenzó. Cristo es la esperanza de la gloria en todo sentido, hermanos. Si Cristo está en ustedes, el Espíritu de ustedes conoce eso. El Espíritu de ustedes vive, porque la vida es Cristo, hermanos. El Espíritu vive solo si contempla a Cristo, solo si es transformado por Cristo, hermanos. Esta clase de vida, esta clase que, digamos, que nuestro espíritu viva, implica que el Espíritu pueda sentir, que el Espíritu nuestro pueda pensar y pueda querer hacer lo que el Espíritu de Cristo quiere. Que el Espíritu viva en nosotros implica que pueda el Espíritu nuestro querer lo de Cristo, como Cristo, pueda pensar como Cristo, lo de Cristo, y pueda querer tener actos de voluntad como Cristo, pues la vida es todo lo que Cristo hace, porque Cristo es la vida. Si tenemos a Cristo, nuestro espíritu va a querer hacer todo eso, y eso es vida, hermanos. Además nos va a mostrar que somos hijos de Dios. El Espíritu de Cristo nos vivifica y dice el pasaje en Romanos 8:10, dice que el Espíritu, dice, vive al final. ¿Por qué? A causa de la justicia. ¿La justicia de quién? De Cristo. ¿Y qué es esa justicia? Es todo lo bueno que hizo Cristo en su vida, que nos es contada como nuestra. Todo lo bueno que Cristo hizo es la justicia, por el cual Dios pueda dar el veredicto. Ahora sí, ustedes son vivos, porque tienen toda la vida acumulada de Cristo para ustedes. Por causa de la justicia de Cristo, nosotros ahora tenemos el Espíritu de Cristo que vivifica y vivificó ya a nuestro espíritu. Pero no es por causa de nuestras capacidades que podemos hacer que el Espíritu viva. No, porque a causa de nuestra justicia propia íbamos a ir al infierno y no al cielo. Es por causa de la justicia de Cristo que nuestro espíritu vivió, sigue viviendo y vivirá en su totalidad, hermanos, luego. No obstante, como yo salté la parte del medio, nuestro cuerpo no está vivo, lamentablemente, en un sentido que les voy a explicar. Vieron Romanos 8:10 que dice que, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. En verdad, algo está muerto todavía en nosotros, lamentablemente. En primer lugar, físicamente, nuestro cuerpo es mortal y se va a morir. Por eso Pablo también dice, en verdad nuestro cuerpo es mortal y está muerto realmente. Hay un pasaje en primera de Pedro, si no me equivoco, que también dice que Cristo vivió como nosotros en un cuerpo mortal, pero fue vivificado en el Espíritu. Cristo también tuvo en un cuerpo de muerte, en el sentido físico. Nosotros también, a pesar de que tenemos sí, el Espíritu vivo nuestro, por causa de la vida de Cristo, que comunica nuestra vida, el cuerpo en realidad físico está muerto. Está muerto y se va a morir de manera física. Y en un sentido espiritual también el cuerpo está muerto, en un sentido espiritual. ¿Por qué? Porque, como estuvimos viendo en Romanos 7, la ley del pecado, es decir, el poder del pecado, ese principio del pecado también puede dominar a nuestro cuerpo. A veces, como Pablo decía, la ley del pecado que opera en mis miembros, decía.
Entonces, en ese sentido, el cuerpo, el miembro de él también está muerto. Cuando todavía hay la posibilidad, y ahora lo hay lamentablemente, que la ley del pecado, el principio del pecado, agarre nuestro cuerpo. Pero no le culpen a la ley del pecado. La ley del pecado te usa a vos para usar para el mal el cuerpo. Pero va a haber un tiempo que en sentido espiritual el cuerpo y la ley del pecado no van a estar más impidiendo que tu vida espiritual se manifieste sin impedimentos. Pero en ese sentido también, lamentablemente, todavía nuestro cuerpo a veces obedece al amo malvado, como decía Pablo. Por eso Pablo también nos exhortaba, no entreguéis vuestros miembros a la injusticia, porque todavía nuestro cuerpo en un sentido está muerto. Nuestros miembros están muertos en un sentido. Inclusive nuestros afectos, nuestras voluntades, nuestros pensamientos, nuestros quereres son usados por el cuerpo para hacer lo malo. Son usados por esa ley del pecado que opera en nuestras emociones, a veces en nuestros pensamientos, y a veces está, digamos, ahí manifiesto en su totalidad, pero siempre está ahí queriendo manifestarse, y por lo tanto tiene que haber un proceso aún en nosotros de despojarnos cada vez más de eso, hermanos. Pero va a llegar un momento que aún el Espíritu nos va a vivificar a todo eso malo que tenemos y va a dar vida a ese cuerpo. Y chao, vamos a tener un cuerpo glorificado donde la ley del pecado no toque más a ese cuerpo, donde no toque más nuestras emociones, donde no toque más a nuestros sentimientos, quereres y voluntad, para que el cuerpo no sea un vehículo para manifestar ese mundo interior de pensamientos y acciones. Hermanos, un momento va a llegar que Cristo va a decir, hasta aquí llegamos. Pero hasta entonces nosotros debemos usar lo que tenemos vivo, que es nuestro espíritu, que siempre va a estar ahí ganando a la carne, a la ley del pecado, porque Cristo es más poderoso, hermanos. Hasta entonces, ustedes tienen una gran noticia por el cual estar agradecidos, y sin la cual no deberían estar nada agradecidos, porque tendrían todos sus pensamientos, inclusive carnales, de manera religiosa. Pero hermanos, ahora nosotros tenemos el Espíritu de Cristo que un día también vivificará nuestros cuerpos mortales. Esto es glorioso. ¿Qué dice el versículo 11? Pablo no se queda solo en que, ahora tenemos el cuerpo de pecado. No, Pablo nos da esperanza en el versículo 11 que dice que el Espíritu vivificará aún nuestros cuerpos mortales. ¿Qué dice? Y si el Espíritu de aquel, si el Espíritu de Cristo, ¿no? Si el Espíritu de aquel, o de Dios, del Padre también, si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, ¿está morando o no está? Está. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús también vivificará vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Hermanos, Pablo aquí está haciendo una progresión. Dijo, el Espíritu vive en ustedes ya, pero debido a que todavía tenemos el cuerpo de pecado y para que los cristianos no se desanimen, también nos dice una noticia grandísima también, que Dios también va a resucitar nuestro cuerpo mortal también. Esto es glorioso. Pablo abarca todas las posibilidades para que nosotros entiendamos y estemos agradecidos por la gran obra del Espíritu, que no solo nos vivifica, sino también va a vivificar al cuerpo también. El Espíritu de Cristo también completará todo en nosotros, hermanos. Vivificará nuestro cuerpo en todo sentido. Gregory Bale dice sobre esto: esta anhelada resurrección futura realmente ya ha comenzado, dice. Esa resurrección de nuestro cuerpo al final ya ha comenzado, pero de manera invisible, pero sin embargo real, ya que el Espíritu ha entrado en los creyentes. Ese mismo Espíritu que luego nos va a resucitar completamente ya ha entrado y ha comenzado la renovación del tiempo final de sus seres internos. Pues dice Romanos 8:10, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo el Espíritu está vivo a causa de la justicia.
Los creyentes tienen ahora las primicias del Espíritu, como luego nos va a decir. Los primeros frutos de la obra del Espíritu en nosotros ya tenemos. Y luego se va a mostrar todos los frutos completos, digamos, del Espíritu en nuestra vida, con la resurrección final, que ya comenzó y que hasta llegar a un punto se va a consumar con los cuerpos resucitados. El Espíritu ha comenzado la obra de la resurrección y la nueva creación dentro de los creyentes, incluso antes de la resurrección corporal final. La resurrección de Cristo ya se está aplicando en nosotros y se va a consumar con la resurrección física, porque si Cristo resucitó físicamente, nosotros también lo haremos, hermanos. Debemos entonces andar agradeciendo a Dios por vivir en el Espíritu, porque encima no tenemos nada más que agradecer, porque lo demás que queda es lo que hace nuestra carne, la obra de muerte que produce la carne. Por lo tanto, yo no estoy agradecido de nada a mi carne, porque la carne me hizo todo lo malo y me sigue haciendo cosas malas en mí. Yo a la carne no le estoy nada agradecido. Entonces, hermano, debes andar tú y yo agradecidos a Dios por lo que Él nos permitió hacer, vivir por el Espíritu, y no agradecidos a la carne. Yo no le estoy agradecido para nada a la carne mía. Qué horrible es eso. Por eso vemos que dice el versículo 12. ¿Qué dice el versículo 12? Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Deudores somos. Yo les dije en la introducción que cuando acá Pablo dice que somos deudores, se refiere a que por la gran obra que Cristo hizo, nosotros debemos estar sumamente agradecidos. Ahora les explico un poco más. Y agradecidos a la obra de Cristo, al Espíritu, y no a la carne. Ahora les explico más eso que es que somos deudores. La deuda, como ustedes saben, se paga con plata. Se habla de PEC, por ejemplo, si no tenés deuda. A nosotros nos pasó, o a mí, no quiero usar ninguno de la familia. Cuando vivía solo, tuve una deuda, del internet también. Bueno, no voy a decir más cosas. Y luego fui a pagar con plata la deuda. Hasta un día me cortaron el cable. Bueno, la luz. Bueno, y cuando era incrédulo también, por la duda. Y entonces yo fui a pagar la deuda, ¿no? La deuda vos tenés que pagar con plata a veces, y a veces con acciones debido a, mira lo que él hizo. Tengo que hacer esto para recompensar, mira, en cierto aspecto. Pero a veces la deuda se tiene que pagar con castigos. Por ejemplo, las personas hicieron un mal, deben pagar la cárcel, forma de pagar su sentencia, por ofender, por hacer cosas feas. Pero aquí Pablo en primer lugar no se está refiriendo a que la deuda que debemos pagar, la debemos pagar recibiendo un castigo. Acá Pablo no está refiriéndose a eso. Acá Pablo no está refiriéndose también a, digamos, otra forma de pagar la deuda, sino en qué? En mostrarse sumamente agradecidos en forma, digamos, de corazón y también con acciones por lo que uno recibió, por, digamos, lo que generó en vos esa obra grandísima. Esto es la deuda que tenés que pagar. Tenés que mostrarte agradecido. Esto es lo que está refiriendo. No está refiriendo a otra clase de deuda, hermanos, aquí. Y la forma de agradecer es, aquí, cuando dice en versículo, somos deudores no a la carne, es aquí la forma de agradecer que Pablo está diciendo que uno no debe agradecer aquí en este caso, es vivir conforme a la carne. Claro, porque si la carne me dio un beneficio grandísimo a mí, y yo soy deudor a la carne, yo le tendría que favorecer, acá dice, viviéndose como según la carne. Oh, gracias carne por lo que me hiciste, y yo te quiero agradecer, viviendo conforme a la carne. No, esa no es la manera de pagar la deuda que Pablo te está queriendo convencer. ¿Por qué? Porque la carne no te hizo nada bueno. La carne te dio el gran favor solamente de pecar y de que si no te convertías te vayas al infierno.
Y si vos como creyente te sentís endeudado por lo que te hizo la carne, vos tenés que vivir conforme a esa carne. Pero eso es horrible, eso no es bueno. Por eso no tenés que sentirte deudor por la carne. Y esto es obvio. Vos tenés que sentirte deudor por la gracia recibida. Porque Dios te dio la capacidad de vivir por el Espíritu. Y por lo tanto, ¿cómo vos demostrás la forma de agradecer a Dios? Mostrás viviendo en el Espíritu. Vos no debes estar agradecido por la carne. Y si lo estuvieras, tendrías que vivir conforme a la carne para demostrar tu agradecimiento a la gran obra de la carne recibida. No. Si vos estás consciente de lo grandioso que hizo Dios, que te permitió vivir y andar por el Espíritu, vos debés mostrar ese agradecimiento justamente así, viviendo por el Espíritu. Hermanos, esto es lo que Pablo nos está queriendo hacer entender aquí. Pues dice aquí el texto, en versículo 12, ¿deudores somos? No a la carne, no somos deudores para nada. Al contrario, eso es horrible. No debemos agradecer en nada a la carne, eso es todo lo malo, estragos en nuestra vida. No quiero vivir conforme a la carne y para mostrarle mi agradecimiento a la carne. No, por favor, no a la carne. No debemos obedecerle a la carne de forma agradecida. No debemos vivir conforme a la carne, hermanos. La carne solo trae obras muertas. Inclusive en el cristiano, cuando obra mal, está obrando obras muertas que traen estragos. Aún David, porque pecó, tuvo consecuencias malas en el futuro. La obra trae destrucción, cosas feas. No somos deudores a nada y no queremos expresar nuestro agradecimiento a la carne porque nos va a traer lo peor de lo peor. No, a la carne no soy deudor. La carne es todo lo malo que no viene de la obra de Cristo realmente. La carne, ¿qué es? Las obras de la carne, ¿qué son? Son las obras que salen de una persona que quiere actuar independientemente de Cristo. Por lo tanto, las obras de la carne, como dice Gálatas capítulo 5 por ahí, son ira, enojo, lascivia, envidia, todo lo malo. Después también no solo aspecto interno, sino aspecto externo, borrachería, porneia, mira pornografía, se entrega a la fornicación, etc. Las obras de la carne son obras que vienen de una persona que no tiene al Espíritu de Cristo y una persona que no está queriendo depender de Cristo, sino de sus propias fuerzas, como lo estaban queriendo hacer los hermanos de Galacia. Hermanos. Pero como dije, las obras externas se ven, por ejemplo, en el robo, en cosas feas, pero también las obras de la carne son obras internas que vienen también de querer agradar a Dios por las propias fuerzas, que quieren vivir sin Cristo y por lo tanto aparentan ser religiosos, pero en su corazón son unos tremendos carnales que obran mal. Aunque vienen a la iglesia y se muestran muy cristianos, se pueden maquillar de buenas obras, pero de obras que vienen de el orgullo. Ah, qué bueno que yo soy, mira cómo canto, mira cómo doy diezmo, mira cómo esto. Y no viene realmente del Espíritu de Dios, sino del propio orgullo. Un ejemplo. Estamos hablando de ejemplos relacionales de un familiar que te ofende o vos le ofendes a un familiar o un amigo o algo, tu trabajo, un compañero de trabajo. Por ejemplo, una obra de la carne sería, si el otro te hizo algo mal, querer vengarse. Y yo, como estoy confesando mucho hoy de no pagar internet, no sé qué, que me acuerda, debo confesar que a veces también he querido vengarme y de hecho a veces me vengué. O a veces quiero defenderme. Y de hecho lo hice, pero defenderme carnalmente, defenderme no debido a la gracia recibida, a contemplar la gracia recibida, sino a que, ay no, me dañaron a mí, yo necesito defenderme. Oh no, yo necesito vengarme. ¿Por qué? Porque me hizo algo mal. Bueno, hermanos, yo también me incluyo a mí aquí, a veces pecamos así. ¿Por qué? Porque no estamos considerando a nosotros, que nosotros somos los perjudicados y nos agrandamos y nos contemplamos a nosotros mismos nomás, nos volvemos demasiadamente orgullosos y queremos la retribución, venganza, porque hemos recibido un mal.
Pero no viene ese motivo de querer hacer las cosas bien por contemplar la gracia recibida, sino porque nosotros necesitamos defendernos a nosotros mismos porque somos muy orgullosos. Nadie me puede tratar así a mí. Lamentablemente yo también tengo esto y tengo que ir mejorando, y todas las personas tienen esto en su ADN porque tienen los restos de la carne y tenemos que ir mortificando esto. ¿Cómo? Al contemplar la gracia recibida de Dios, hermanos. Debemos considerar a Cristo, lo que Él hizo por nosotros. A veces uno puede solo actuar, por ejemplo, muy cristianamente, le sale todos los versículos ahí en el momento como una metralleta cuando quiere defenderse. Me incluyo a mí también. Uno puede solo ahí ser el mejor cristiano. Mira cómo vos me hiciste mal porque mira la Biblia dice esto. Pero aunque lo maquillen de bíblico, lo que sale del corazón es el problema. Porque maquilla muy bien su vida con las escrituras, pero el corazón no está cambiado, no está ahí santificado. Ahí en ese momento el corazón no se está enfocando a Dios. Al contrario, está turbado, no está en paz, le falta. A mí también me pasa, hermanos. Y cada vez estoy mejorando cada vez más. Esto lo predico a todos y a mí para que todos nosotros podamos vivir mejor, de una manera mejor, relacionarnos nosotros unos a los otros mejor. Hermanos, esto yo hubiera querido que me prediquen a mí también para que nosotros crezcamos en esto y para que en los momentos de aflicciones digamos, gracias Cristo, ahora puedo ser mejor y aplicar tu poder del Espíritu. Y no quiero defenderme a mí mismo nomás. Quiero que tú seas mi defensor y mi escudo, como David dijo en el Salmo 18. Yo no necesito defenderme. Yo quiero apreciar tu gracia. Soy muy favorecido, soy un hijo amado. Te encargo a ti la tarea. Si vos querés vengarte, no, la venganza es del Señor. No te vengues, como dice Romanos 12, la venganza es del Señor. Tú bendícele a la persona. Al que te maldice, no le maldigas. Jesús no maldecía a los que le maldecían, sino él bendecía. Porque él era muy agradecido, era amado por Dios. No te enfoques en lo negativo, enfócate en lo positivo. Y no es solo un cliché motivacional, sino que realmente recibiste muchas cosas positivas, hermanos. A veces algunos se encienden y muestran su cristiandad cuando son ofendidos. Por ejemplo, hay jugadores de básquet, uno Stephen Curry, que dicen que cuando se ofendió en ese momento, que alguien capaz que le dio una patada ahí en el básquet, cuando se ofendió ahí, ¿para qué le tocaron a Stephen Curry? Ahí empezó a anotar todo, mira, acertaba todo de lejos, de triple, ¡pum! Salió ganador el equipo. Pero ahí como que se encendió solamente porque, me lastimaron. Ahí demostró que era un buen jugador. A veces pasa también con nosotros. Solo mostramos nuestra cristiandad cuando somos ofendidos. Y ahí somos los mejores cristianos del mundo, ¿eh? O como Messi. Hay un partido que jugó contra Real Madrid. A Messi le pegaron así hasta sangró. Ay, no, cuidado, no le toquen a Messi, decía un jugador de Real Madrid, porque aquel día nos hizo cantidad de goles. Al final nos hizo el gol definitivo. No le toquen a Messi. Ahí salió el mejor jugador en ese partido. No, hermanos, nosotros no debemos mostrar nuestra cristiandad por causa de defendernos. Eso es peligroso, porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios, dice Santiago. Hermanos, no nos confundamos. En esos momentos contemplemos a Cristo. Me lo digo a mí también, hermano. No debe ser así vivir la vida cristiana. Ay, este me ofendió acá, ahora va a ver quién es el cristiano. Mira, le voy a sonreír. Mira, ahora vas a ver. Y ahí sos el mejor cristiano. Mira, porque... Como que la venganza te domina ahí realmente. Y no es la cristiandad. Y eso no me pasa solo a mí, a ustedes también le pasa seguramente. No debe ser así la vida cristiana, hermanos. No seamos así. Debemos siempre actuar no por venganza, ni por defendernos a nosotros mismos, sino por estar agradecido a Dios por todo lo que Él hace y lo que hará, hermanos. Pues dice el versículo 13, si vivís conforme a la carne, moriréis. Eso es lo que trae vivir en la carne. Mas, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y el versículo 12 dice que debemos estar agradecidos
por el Espíritu que nos hace vivir, hermanos. En el sentido de que debemos estar agradecidos en el Espíritu y no a la carne. ¿Por qué? El versículo 13 ahí nos dice, ¿por qué estar agradecidos y sentirnos endeudados infinitamente? Porque si vivimos conforme a la carne, no va a traer nada bueno. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. El Espíritu, hermanos, sí trae vida. El Espíritu sí hace lo mejor. Y por eso debemos estar endeudados. Mostrarnos sumamente agradecidos por la acción de otra entidad, por la acción del Espíritu en nosotros, por la acción de Dios que nos dio ese Espíritu. Debemos estar sumamente endeudados por eso. ¿Y cómo mostramos, digamos, eso de sentirse endeudados y esa forma de sentirnos agradecidos? Mostramos viviendo conforme al Espíritu que encima nos va a hacer vivir. Hermanos, como yo dije, estar endeudados significa estar sumamente agradecido por la acción de otra persona o de otra cosa recibida. Acá descartamos otra vez de sentirse endeudado y por lo tanto pagar esa deuda con una buena acción en sí misma para retener, digamos, esa gracia. No, acá descartamos eso. ¿Por qué? Porque Dios nunca nos va a retirar la gracia de tener el Espíritu y vivir por el Espíritu. Nosotros, cuando obedecemos y respondemos agradecidamente, no es para que la gracia no se quite. No, porque nosotros vivimos agradecidos justamente porque esa gracia del Espíritu siempre está ahí. Inclusive va a ser algo glorioso después. El Espíritu nos va a resucitar también nuestro cuerpo carnal. Entonces, nosotros no solamente actuamos agradecidos para retener la gracia. No, si no, no es estar agradecido. Eso es como un perro que vos le acostumbras a que se vaya a hacer pie en la arena. Por ejemplo, no sé si pasa eso. Dándole una comida cuando hace pie en la arena. ¡Ah, qué bien! Mira, cuando yo te doy esto, implica que antes vos hiciste algo en la arena ahí. Para no decir de vuelta esa palabra. Y entonces el perro va y hace algo en la arena para que el dueño le siga dando la carnecita. Pero con nosotros no pasa eso, hermanos. Nosotros vamos y vivimos obedientemente agradecidos porque Dios ya nos dio todo y nos dará incluso todo después. Esa es la forma de actuar agradecidamente, no para mantener la salvación en sí, porque ya la tenés y sos en Cristo. Debes vivir agradecido porque justamente recibiste la salvación. ¿Te dicen esto en todas las iglesias? Debemos estar agradecidos siempre, hermanos. Y por eso actuar justamente de acuerdo a lo que recibimos. Porque ustedes notaron que el regalo, la gracia recibida era vivir por el Espíritu. Esa era la gracia recibida, ¿no? Y ahora Dios les dice que la forma de agradecer es viviendo en el Espíritu. Entonces, no hay una contradicción acá. No, vos vivís agradecido, viviendo con esa gracia que es grandiosa para vos. Vos agradecés el regalo de Dios viviendo el regalo. ¿Entienden? Les voy a mostrar un ejemplo, una ilustración. Un padre le regala un auto a su hijo porque se recibió del colegio. Toma el agua, acá tenés la llave, como en las películas dicen. Oh, gracias. Generalmente no es un Ferrari, sino es un auto ahí decente para que luego cuide bien y tal. Le regala un hijo y el hijo se siente tan agradecido y que dice, para papá. Tengo un ahorro acá que yo estaba ahorrando para una bicicleta o yo qué sé, para qué una moto ahí. Toma este ahorro porque, gracias, padre. No, el padre dice, mi forma de que vos pagues esta deuda, pero al final fue un regalo, la forma que vos pagues esta deuda es que vos vivas andando ese auto hasta que se forme una cachila en los pasos de los años.
Esta es mi forma de que vos pagues. Así mostrás el agradecimiento del regalo que vos te encantó. Quemá las llantas. Usa ese auto hasta que pase de moda. Ese es el pago. Esa es la respuesta que yo quiero. Esto es lo que Dios nos hace. Dios nos da el regalo de vivir en el super tren bala, de andar en el Espíritu y correr y vencer en todo, para que nosotros agradecidamente vivamos en ese tren bala y vencer al pecado. Y este tren bala nunca se va a estropear, hermanos. Al contrario, se va a transformar en un avión cuando nosotros tengamos cuerpos glorificados, hermanos. Vive agradecido, viviendo en ese glorioso regalo del Espíritu, hermanos. Pues, ¿qué nos dice el versículo 3, el 12 al 13? Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y notaron que dice, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. El Espíritu es el regalo, pero también es el medio de mostrar lo agradecido que estamos, hermanos. Esto es lo que Pablo nos quiere hacer entender aquí. Porque si vivimos conforme a la carne, al mostrar que estamos, digamos, muy agradecidos a la carne, vamos a morir. Pero si usamos el Espíritu recibido y hacemos morir las obras de la carne, vamos a vivir. Esto es lo que Pablo nos quiere hacer entender, hermano. Yo debo vivir en el Espíritu, por el Espíritu, porque ese es el regalo. Es el regalo que me hace estar endeudado. Es un regalo infinito que siempre me va a estar haciendo endeudado, hermanos. Y la forma de vivir el Espíritu implica mortificar por el Espíritu todo lo que es lo opuesto al Espíritu, las obras del Espíritu, que son las obras de la carne. Tengo que sacar ese orgullo mío. Tengo que sacar eso que me hace responder egoístamente y que me hace ser solamente supuestamente cristiano en momentos que me dañan a mí o cuando yo quiero defenderme. Y me hacen ser el súper cristiano. Ahora nadie me gana, mira, porque ese me hizo mal. No. Eso tenemos que mortificar andando en el regalo recibido, hermanos. Y así viviremos más y más hasta que tengamos cuerpos vivificados, hermanos. Ahora, ¿cómo yo puedo vivir por el Espíritu y así mortificar a la carne mala? ¿Cómo yo puedo estar en ese regalo y apreciar ese regalo y andar en ese tren bala? ¿Cómo? Noten primeramente, o de nuevo, que el creyente ya vive por ese regalo, por el Espíritu es que puede hacer todo. Entonces, es de gracia la manera de vivir por el Espíritu. Es de gracia, es el regalo que nos hace vivir. Entonces, ¿cómo yo puedo vivir por el Espíritu? De gracia. No por obras, para que nadie se gloríe. Yo puedo vivir en el Espíritu, teniendo fe en Cristo, en su obra en la cruz. Y así, como respuesta, el Espíritu obra. Por obras o por la fe, el Espíritu actúa, dice Gálatas 3:5. Por el oír con fe también el Espíritu hace milagros en ustedes y es suministrado para que ustedes hagan cosas buenas. Cuando Pablo habla del Espíritu que actúa en nosotros, también lo asocia con la fe, hermanos. En muchas ocasiones, por ejemplo, y no con las obras en sí, sino con la fe. ¿Qué dice Romanos 15:13? Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz, que son frutos del Espíritu, en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. El Espíritu y el creer van de la mano, pero las obras orgullosas sin Dios no van de la mano con el Espíritu. No, la obra humana, por las fuerzas propias, es como el aceite es con el agua. El Espíritu no, funciona con la obra humana independiente de Dios, sino que el Espíritu funciona cuando el creyente
Cree en Cristo y en su obra en la cruz. Segunda Tesalonicenses 2:13 también nos muestra la relación que hay entre el Espíritu y la fe. Pablo ora en 2 Tesalonicenses 2:13, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. La salvación implica santificación por el Espíritu y se lo asocia también con la fe en la verdad. Cuando uno cree, uno puede andar espiritualmente. Ahí es cuando el Espíritu está obrando. Que también el Espíritu produce la fe. Y también la fe se alimenta para que el Espíritu obre más, hermanos. Y así podés mortificar tus obras carnales. No por las obras en sí, porque cuidado que las obras carnales son muy tramposas y engañosas. Debemos enfocarnos en el Evangelio, creer en el Evangelio. Que Cristo sea lo que nos haga tener fe, hermanos. Y esas obras que son en Cristo, hermanos, nos van a cada vez más sacar las obras carnales, hermanos. Y esas obras que digamos nuestras, que radican en sacar las obras malas, cuando nos mortificamos acá, como dice, las obras de la carne, realmente son un reflejo de lo que ya nos pasó en la cruz. Son un efecto de lo que ya nos pasó en la cruz. Porque Cristo ahí estaba matando toda nuestra naturaleza pasada. Toda nuestra carne fue crucificada con Cristo, como dice Gálatas 5. Cristo crucificó todo. Nosotros crucificamos a la carne con sus pasiones pecaminosas. Allí en la cruz totalmente. Y eso se nos aplica. ¿Por qué? Si Cristo murió, hermanos, murió una vez por todas. Y eso se nos aplica ahora. ¿Dónde estaban tus obras allá en la cruz? Tus obras no lograron matar al pecado. Fue la obra de Cristo en la cruz que logró matar a tu pecado. Y esto ahora se aplica por el Espíritu. Hacéis morir las obras de la carne, hermano. Entonces, por la fe obras, por la fe el Espíritu se manifiesta y no por las obras en sí tuyas. Y así vos confiantemente podés decir no al pecado. Porque sabés que Cristo hizo todo por vos. Decís, no pecado, chao pecado. Así vos vivís en el Espíritu expulsando lo malo, creyendo en Cristo. Y por lo tanto, actuando confiantemente diciendo, no quiero actuar así más. Dame las fuerzas, Dios. Yo no quiero ser engañado por la carne así más. No quiero. Sé que no voy a ser perfecto en esta vida, pero quiero mejorar, Señor. Para terminar, una vez yo con mi primo fuimos a esperar en un shopping a un pastor y a otros porque íbamos a ser discipulados, íbamos a hablar sobre algunos temas y fuimos a un shopping a esperar y no llegaban. Después recibimos un mensaje, no es en ese shopping, andate al otro shopping. Habían cantidad de shopping. Y yo dije, ¿cómo? Ahí no íbamos a tener ningún beneficio espiritual si no quedábamos en ese shopping. Hermanos, las horas pasaban y no éramos edificados. Pero, hermanos, si nosotros estamos en el correcto shopping, que es vivir en el Espíritu, vamos a ser edificados. Pero si estamos pensando que debemos vivir por nuestras propias fuerzas carnales, las obras correctas que nos van a fortalecer, las obras empoderadas por el Espíritu, no van a llegar allí. Por eso hay muchos que deberían ser maestros, pero no lo son, porque están en el shopping errado. Están queriendo vivir por sus propias fuerzas, hermanos. Pero nosotros no, debemos actuar agradecidos, como que recibimos un gran regalo, como que recibimos la posibilidad de viajar y ahuyentar rápidamente a todo el mal en ese tren bala por el Espíritu, hermanos. Agradecidos por lo recibido, felices, libres en Cristo. Porque el Espíritu es que nos trae gozo y paz. Hermanos, Dios nos da esos frutos del Espíritu cuando creemos. ¿En qué? En el Evangelio. Romanos 15:13. El Dios de esperanza os llene de todo gozo, no de amargura, sino
también de paz, no de intranquilidad. ¡Ay, se me hizo malo! ¡No! No, Él es Dios de esperanza. Nos llena de todo gozo y paz, libertad para trastornar cualquier momento supuestamente malo. El momento en que vos te situás en el correcto shopping donde hay gozo, paz y donde sos edificado. En ese shopping donde vos creés en la obra del Hijo de Dios y Dios te da paz y gozo. Y actúas agradecido por todo eso que Dios te hizo. Y al actuar agradecido estás teniendo fe en lo que Cristo hizo. Y así estás agradecido. Así que hermanos, este es mi desafío. Mi desafío para mí. Anda agradecido a Dios por todo, principalmente. Porque Él te permitió vivir en el Espíritu para que vivifique tu espíritu. Viví agradecido también porque tenés a Cristo, la esperanza de gloria, que también Cristo, por el Espíritu, va a transformar también y va a vivificar a tu cuerpo carnal, que todavía tiene restos de la carne por la ley del pecado que opera en nosotros. Pero viví agradecido por todo eso. Que Cristo ya hizo todo por vos. Que vos no tenés que vivir agradecido para mantener el regalo. No, si Cristo ya hizo todo, yo no tengo que mantener en sí, si Cristo ya me dio todo. Yo debo vivir agradecido porque me dio todo, como María, que por eso hacía obras excelentes y desperdiciaba perfumes carísimos. O decir como Pablo, el mejor apóstol, gracias Dios, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo ya, con toda ya bendición espiritual en los lugares celestiales. Ya tenemos todo. Y eso se va a ir aplicando cada vez más. Vamos a tener una palabra de oración. Padre Celestial, gracias por este día, Señor, que estuvimos aquí contemplando, Señor, tus maravillosos regalos, Señor, que nos instan a vivir en el regalo para despojar todo lo malo que trae muerte, desgracia, pecados en nosotros, Señor, y males. Pero, Señor, la única esperanza que tenemos es Cristo. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. No hay ninguna esperanza, no hay que agradecer a otra cosa que no sea Cristo, porque si agradecemos a otra cosa, realmente estamos engañados agradeciéndonos a nuestras obras carnales. Señor, agradecemos porque tú siempre nos haces vivir en victoria. Siempre a la aparente tribulación la conviertes en un payaso, Señor, que nos hace reír encima. Pero no para reírnos de la otra persona o reírnos del mal en sí, sino para regocijarnos en la gracia de Dios. Y para actuar humildemente, pero gozosos, llenos de paz en el Espíritu Santo, Señor. Y actuar bien y con amor al hermano en Cristo que nos ofendió o que ofendimos. Y a considerarnos a nosotros como inferiores y no superiores. Como inferiores, pero realmente como iguales, porque Cristo murió por todos nosotros igualmente. Porque todos nosotros recibimos una gracia inmensa igualmente, donde no hay acepción de personas en esa gracia. Todos son iguales en ti, Señor. Te pedimos que podamos entender esto y por lo tanto actuar felices y no con la necesidad de vengarnos, no con la necesidad de defendernos, porque Cristo es nuestra defensa, Cristo es nuestro escudo. Señor, te pedimos que esto toque los corazones de los que están aquí por tu Espíritu, porque yo no puedo hacer nada. Toque mi corazón también en los momentos que yo me quiero vengar y en los momentos que mis hermanos se quieren vengar, y que podamos andar con la misericordia de Dios, que tenía misericordia y tiene para con nosotros. Que podamos expresar la vida espiritual no solamente cuando somos afectados y ahí querer mostrar cuánto sabemos de Cristo para metrallarle de escritura bíblica a los otros, sino que siempre seamos cristianos, inclusive en el silencio. Porque eso es lo que hace un cristiano cuando vive agradecido en su interior y lo demuestra en su forma de ser. Te pedimos, Señor, que tú obres en nosotros cada vez más así, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.